Leímos previamente en el libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, el capítulo 3, los versículos 20 hasta el 35. Ahí estuvo radicada la lectura de la palabra del Señor. Bueno, y los que ya están habituados a escuchar domingo a domingo la enseñanza de su palabra, la exhortación, justamente estamos viendo este evangelio. El interés del evangelista de San Marcos no es simplemente compartir vivencias, anécdotas, hechos históricos de la persona y de la vida de Jesús. El interés es que todos aquellos que van a leer, que van a escuchar sus escritos, es que lleguen a tener el convencimiento, la seguridad, la certeza de que este Jesús, hombre, es el Hijo de Dios. Es el camino hacia el Padre, es el camino hacia Dios, dado que el camino para relacionarse con Dios está cortado. Si Jesucristo no hubiese venido a este mundo, si la divinidad misma no se hubiese compadecido del ser humano, ese camino seguiría cortado. Y ya sea que tengamos o no tengamos, o tengamos interés en cuestiones religiosas, en conocer a Dios, no hay manera. Porque el hombre, justamente dada su condición en la situación que se encuentra, no se puede relacionar con Dios. Y por lo tanto, para Marco, todo lo que él escribe tiene que relacionarse con eso. De ahí el título del mensaje de esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Eso es lo determinante a lo cual nosotros debemos llegar como conclusión del mensaje. Marco, en ese sentido, justamente cada hecho, cada episodio que va relatando de la vida de Jesús tiene ese propósito. Y así como la pregunta es pertinente para cada uno de nosotros en esta mañana, es importante porque justamente hubo una reacción de la gente cuando se encontró con Jesús, cuando tuvo contacto con Jesús. Y eso lo hemos vivido justamente en cada predicación que se ha situado en torno a este libro. El domingo pasado se nos compartía que eran grandes las multitudes que estaban cercanas a Jesús. A tal extremo de que ya Jesús no podía estar solo. La multitud lo apretujaba. Y por lo tanto no tenían ni siquiera un tiempo, dice, para comerse un pan, para alimentarse. Miles de personas venían para ser sanados por Jesús. La fama de Jesús había corrido. Y por lo tanto, justamente en un tiempo en donde prácticamente no existía la medicina, como hoy día la conocemos, había muchas enfermedades incurables. También el escritor nos relata que habían muchos endemoniados. Y el objetivo de Marcos no es presentar a un brujo, a un sanador, a un liberador de demonios. Porque
más allá de lo que podamos pensar, y es eso, a propósito, lo que nosotros debemos evitar. Debe de parte de nosotros como iglesia sentir compasión por el dolor. Debemos ser empáticos con aquellos que están enfermos. Debemos tratar de situarnos en la situación, en la desesperación. Yo creo que más de alguno de ustedes ha vivido periodos de enfermedad y enfermedades graves. Y por lo tanto, naturalmente, el hombre ha nacido para vivir, no para morir. De ahí la desesperación por querer estar sano. Y por lo tanto, en ese sentido, debemos empatizar. Y Jesús empatizaba con el dolor del ser humano. Pero también debemos tener cuidado que a la iglesia nos miren como justamente simples sanadores. ¿Ya? Y no caer, porque justamente por desconocimiento, en su desesperación, la gente mira al pastor como el cura que sana, o como el médico que van a ver y le pagan un monto determinado, y no existe diferencia, van al que los sana. Donde está la sanidad van ahí. Entonces ese tipo de personas, si no encuentran sanidad aquí, van a ir a otro lugar. Esa es su prioridad. Debemos empatizar con ese dolor y si ellos nos piden, bueno, nosotros lo vamos a hacer. Jesús sanaba. No les decía necesariamente a todos en particular, ¿vas a creer en mí o no vas a creer? Sanaba. Había justamente un mensaje detrás de eso, que era autenticar y demostrar que Él era el enviado de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, grandes multitudes venían. Y como nos comentaba nuestro pastor el domingo pasado, llegó a tal punto la situación de que Jesús le dijo a sus discípulos, ténganme la barca preparada, ya sea para que justamente marcando la distancia del agua, del mar, desde ahí pudiese compartir el Evangelio, desde ahí pudiese sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, o simplemente escapar para que no lo mataran o no sufriera algún tipo de lesión, producto de la desesperación por la gente por tocar a Jesús para ser sanado o recibir algún tipo de bendición. Y por lo tanto Jesús en ese sentido, en su naturaleza humana, justamente Él podría haber dicho, pido una multitud de ángeles y me socorren, pero no era ese el interés. Él se limitaba, Él dice que se humilló y por lo tanto anduvo y actuó como cualquier ser humano. Después dice que producto de esto Él se retira al monte y en ese sentido, en la medida que los días van transcurriendo, va llamando a su círculo cercano que son sus apóstoles. Y en ese sentido es Él el que llama. Y eso no ha cambiado. No hay un llamamiento particular, especial, distinto entre los hombres. Él llama, Él escoge, Él elige. Y por lo tanto, así como llamó a los 12, a los discípulos, eso sí, para un ministerio particular, pero hay un llamado, Él es el que produce la obra en nosotros. Y si hoy día nosotros estamos en este lugar y si hemos creído es porque Él nos llamó, Él nos escogió, justamente como compartían nuestros hermanos, no solamente para salvarnos, sino para compartir con otros la promesa del Evangelio. Y el escritor salta de un lugar a otro, ¿cierto? No nos da detalles, porque no le interesa a él entrar en muchos detalles. Simplemente a Marco le interesa colocarnos en el escenario. Y dice, entrando en la casa, ¿cierto?
Está en un lugar, está en el mar, está con sus discípulos, está con la multitud. Y dice, pero entrando en la casa, no nos da mayores detalles. Y en esa casa, ¿cierto? La multitud estaba ahí. Y dice que vinieron los suyos. Se da a entender que eran parte de su familia. ¿Por qué vinieron? Porque se dieron cuenta o recibieron las noticias de que Jesús, posiblemente aquí está hablando de su familia cercana, de su madre quizás, de sus parientes, de sus más cercanos, recibieron la noticia de que justamente lo que hablaban acerca de Jesús era que era un loco, que se había vuelto loco, que se había rayado, que se había vuelto un fanático religioso. Y por lo tanto querían rescatarlo de ese lugar, sacarlo de ese lugar. Si usted lee, dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, o sea, para tomarlo, para sacarlo de ahí, porque decían, está fuera de sí, no come, no se alimenta, está todo el día con la gente, se cree un mesiánico. Y por lo tanto estaban naturalmente preocupados. Esto nos da a entender, más allá de que María dice que en algunos pasajes que ella guardaba todas estas cosas en su corazón, pero en términos generales sus hermanos, porque Jesús tuvo hermanos, sus hermanos no creían en Él. No creían en Él. Ahora, y esto vale también para nosotros, porque uno puede pensar, ¿está Jesús, el Hijo de Dios, en mi casa? Así que todos los que están en la casa donde vive Jesús, todos se van a convertir. Pero no es así. Jesús mismo estaba en ese hogar, en ese lugar, convivió con ellos toda su adolescencia, su niñez. Y Jesús se comportaba como cualquier niño, como cualquier adolescente. Eso sí, sin pecado, pero como cualquier niño. Hay mucha idealización y mucho romanticismo muchas veces en los relatos de Jesús. Bien, pensamos que en el pesebre quizás cuando Jesús estaba y era como que los animales que estaban ahí mugían y cantaban, ¿cierto? Porque el maestro estaba ahí y el niño dormía reposadamente. Posiblemente no fuera así, sino que cuando tenía hambre lloraba como cualquier bebé para pedir su leche, su alimento. Cuando niño, lo mismo. Cuando joven, lo mismo. Y por lo tanto, los hijos, los hermanos de Jesús que crecieron al lado de él, no lo veían como el Jesús que nosotros entendemos. Entonces, muchas veces también dentro de la congregación se cree que por el hecho de que alguien tiene un liderazgo, es un teólogo, es un maestro, es un pastor, necesariamente toda la familia que gira en torno a ellos debieran ser creyentes, como que si eso fuera automático. Y no es así. No necesariamente, porque el llamado lo hace el Señor. Una cosa es que la responsabilidad de los padres, de la familia, compartan el Evangelio, pero otra cosa es que cada uno de nosotros tiene que recibir el llamado del Señor, tiene que creer al Evangelio. Pero hay esperanza, hay esperanza. Porque usted se acuerda quién fue Santiago, uno que no creía en su hermano y después de que Jesús resucita, cree que Jesús es su Salvador. Y escribe la carta famosa de Santiago.
Por lo tanto, hay esperanza. Para los que dentro de nuestra familia todavía no han creído, que el Señor puede tener misericordia. Entonces, el relato se va desarrollando de aquellos que creen que Jesús tiene problemas mentales, que es un endemoniado, que es un loco, ¿cierto? Junto con su familia, que incluso no creían en él. Los propios amigos cercanos, la familia, no lo comprendían. Querían sacarlo de ese lugar. Jesús estaba preocupado justamente por compartir el Evangelio con las multitudes. Todo tipo de comentarios corrían en torno a Jesús, y algunos muy malintencionados. Pero también se nos relata que habían llegado escribas de Jerusalén, estos maestros, doctores de las Escrituras, que eran los encargados de interpretar, se supone, de manera correcta las Escrituras. Y veían con sospecha a Jesús. Veían con sospecha a Jesús. Y ellos, cuando vieron que Jesús sana, cuando libera al demonio, no quisieron admitir que era el Mesías. Y por otro lado, lo que dijeron es que Jesús justamente estaba endemoniado. Si había sanidad, si había algún milagro, no era porque el poder de Dios estaba en Jesús, sino porque Satanás, aquí habla de Beelzebú, una divinidad de la cultura pagana, el dios de los demonios, para atribuirlo a Satanás como el que impulsaba, el que guiaba las sanidades, los milagros de Jesús. Jesús escucha esto de aquellos que están en ese lugar, de aquellos maestros, expertos de la ley. Y recuerde, no pierda del foco quién es Jesús para nosotros. Porque para estos hombres, expertos en la Escritura, que se conocían de memoria el Antiguo Testamento, que su vida giraba en torno a la palabra y a las prácticas religiosas, a un supuesto servicio genuino a Dios, cuando se encuentran con Jesús y con la cantidad, no con uno, no con dos, sino con miles de sanidades, miles de milagros, dicen, este está endemoniado. El que controla la vida de este hombre es Satanás. Jesús les dice que esto es algo insensato, que no puede ser, y les comparte una parábola, hablando del hombre fuerte, dando a entender que si él fuera guiado por Satanás, no puede hacer el bien, porque sanar a alguien es hacer el bien. ¿Cómo si yo soy guiado, estoy dominado por Satanás, voy a hacer todo el bien que estoy haciendo? Sería algo insensato. Estaría luchando contra mí mismo, porque lo que Satanás y el demonio y ellos sabían, de hecho, ellos en particular atribuían a cada enfermedad de alguna manera, una actividad demoníaca. Este está así porque pecó. Este está así porque es un pecador. Este está así porque no es como nosotros. No ayuna como nosotros ayunamos. Esa era la crítica. Y por lo tanto, el concepto que ellos tenían de cómo Dios actuaba en el ser humano es que cada desgracia del ser humano era un castigo de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo? Jesús le dice, ¿cómo yo voy a estar
sanando, liberando. Si yo soy el mismo Satanás, el que provoca la enfermedad, el que provoca que la gente esté endemoniada. Explíquenme eso. El tema no es de no entender. El tema no se trata de una explicación teológica larga, acabada. El tema se trata de creer. Usted sabe que ha habido a través de la historia predicadores, y voy a enfatizar, predicadores que predican la palabra del Señor y no creen. Usted sabe que hay teólogos, seminaristas, que se dedican toda la vida a enseñar teología y no creen. Por lo tanto, ¿quién es Jesús para nosotros? Lo que le está diciendo a estos fariseos, a estos expertos, ¿quién soy yo para ustedes entonces? Y el problema no es de comprensión, sino que del corazón. Ellos tenían un corazón duro. Y a pesar de la evidencia, dijeron, no vamos a creer. La evidencia está, pero no vamos a creer. Y como no vamos a creer que tú eres el enviado de Dios, lo que estás haciendo lo vamos a atribuir a Satanás. Satanás no puede estar dividido. Y habla del hombre fuerte. Y esa es la parábola que está hablando. Dice, si en una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, en este caso Satanás, y entrar en la casa, o sea, nosotros los seres humanos que estamos controlados por Satanás, y Satanás liberarse a sí mismo para dejar libre a la gente. No, lo que dice es que tiene que venir un hombre que sea más fuerte que ese hombre fuerte, atarlo y expulsarlo. Y lo que Jesús está diciendo, yo soy ese hombre fuerte que vino a atar a Satanás para liberar a la gente del pecado y liberarlo de la influencia satánica. Yo soy, lo que yo estoy haciendo es atar a Satanás para liberarlos a ustedes. Pero ustedes me están diciendo que yo soy Satanás. Y de ahí que viene, y en ese contexto, fíjense, y en ese contexto es que Jesús da la siguiente sentencia. Dice, de cierto os digo, es verdad lo que os digo. Todos, absolutamente todos, los pecados que los hijos de los hombres cometan y cualquier blasfemia, Dios la puede perdonar. Todo. Pero, y aquí viene pero dice, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque, fíjense, ¿por qué? Porque ellos habían dicho que tiene espíritu inmundo. Con eso hay que conectarlo. Porque ¿cuántas veces nosotros, sobre todo los que llevan bastante años en el Evangelio, dicen, blasfemé contra el Espíritu Santo, estoy perdido? ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿A qué se refiere Jesús con la blasfemar contra el Espíritu Santo, cosa que no tiene perdón? Es mucho más que palabras, más que decir algún garabato, alguna blasfemia contra el Espíritu Santo. Va más allá,
porque ese tipo de cosas tiene perdón, si uno reconoce. Aunque eso es un pecado, pero no es un pecado imperdonable, porque justamente esas palabras que decimos en contra del Espíritu Santo justamente son pecaminosas porque yacen, vienen de nuestro pecado. Pero es más que un simple hablar. La pregunta es, ¿por qué se puede blasfemar en este tipo de situaciones? ¿Por qué podrían blasfemar contra Jesús, acusar a Jesús, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Hay una diferencia entre Jesús y el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo más grande que el Hijo de Dios? Los teólogos, los comentaristas, tienen varios tipos de explicaciones. Y hay una, de alguna manera, que concuerdan todos en el sentido de situar esta blasfemia en relación y en el contexto de lo que Jesús está compartiendo. Ya dijimos, hombres que son del pueblo de Dios, escogidos, la nación escogida. No son cualquier nación, son la nación que Dios escogió. Dios eligió para depositar su palabra. Hubo hombres que se dedicaron toda su vida a escudriñar la palabra de Dios, a escudriñar el Antiguo Testamento. Ellos se creían guiados por el Señor, guiados por Dios. Y ellos tenían conocimiento de las características que tendría el Mesías. Y por lo tanto, cuando Jesús vino, ellos debieran haber reconocido a Jesús como el Mesías. Las evidencias de que Jesús era el Mesías es que estaba sanando por multitudes a todos los enfermos. No había ningún tipo de enfermedad que el Señor no pudiera sanar. Todos los endemoniados Jesús los liberaba. Hubo ocasiones en que el Señor alimentó a multitudes. Hubo ocasiones en que el Señor sanó a un mudo y un sordo. Y los escribas estaban ahí y dijeron, sana a este hombre por Satanás. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el pecado imperdonable en ese contexto es un acto permanente en el tiempo. No es que yo hoy día se me ocurrió blasfemar y no creer en el Espíritu Santo o decir una mala palabra, pero el otro día me arrepiento y sé que me equivoqué. No, es una actitud del corazón de tomar la decisión frente a todo este cúmulo de evidencias de decidir que Jesús es hijo del diablo y que lo que hace Jesús es diabólico. Es una actitud permanente, presente siempre. Y esa es la actitud de estos escribas, de atribuirle a Satanás el poder de la obra de Jesús, que está lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Jesús obra en el poder del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es convencer a los hombres de pecado. El ministerio del Espíritu Santo es mostrar que ese Jesús es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, al que tienen ahí es a Jesús. Nosotros no lo tenemos hoy en día. No lo tenemos. Ellos lo tenían ahí. Jesús está actuando por el poder del Espíritu Santo y no solamente está tratando de sanar, Él vino a convencer que Jesús es el Mesías y por lo tanto la gente tiene que creer ante la evidencia de la demostración del poder de Dios. Jesús mediante el Espíritu Santo, está autenticando su procedencia. Está hablando con total autoridad. La gente dice, ¿quién es este? Nadie ha hablado como Él. Esa es la obra del Espíritu Santo.
sanando enfermos, echando fuera demonios. Y todo esto en presencia de estos escribas acusadores. Jesús les está advirtiendo, por lo tanto, que lo único que están demostrando que tienen un corazón tan duro que no puede ser perdonado porque han tomado la evidencia del Espíritu Santo como basura y por lo tanto eso es una blasfemia que no puede ser perdonada. Porque el camino de ello es rechazar al Espíritu Santo y si el Espíritu Santo es rechazado, no hay perdón. Y por lo tanto el camino de ello es la perdición. Los comentaristas dicen, ¿se puede hoy día en ese mismo sentido blasfemar contra el Espíritu Santo? No, porque hoy día no tenemos a Jesús aquí, físicamente. Pero existe la posibilidad también que de alguna manera frente a la evidencia del Evangelio hoy en día, en ciertos aspectos haya gente que tome esa misma actitud de los escribas. De ahí la advertencia. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque el que está operando hoy en día justamente, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y Él llega a nosotros para convencernos. Pero hay gente que rechaza. De ahí lo preocupante de que muchos sean sanados. ¿Cuántas veces ha venido gente aquí y el Señor las ha sanado? ¿Están? ¿No están? Y posiblemente ellos no hayan en ese mismo sentido blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero sí es una evidente actuación de la obra de Dios para que esa gente crea el Evangelio y aún así rechaza. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Que todo lo que el Señor nos enseña, que todo lo que el Señor nos hable, pidámosles que el Señor en su gracia tenga misericordia para que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos convenza y nos vaya transformando a su imagen para que pese a toda nuestra naturaleza pecaminosa vayamos creciendo. Vayamos creciendo. Es evidente que quizás no vamos a caer en este tipo de incredulidad, pero debemos tener cuidado de examinarnos permanentemente qué estamos haciendo. Jesús les estaba dando una oportunidad, pero la mayoría rechazó la evidencia y murieron en incredulidad. La evidencia es que lo llevaron a la cruz. Recuerden que en los versículos anteriores, ¿qué habían decidido? Matarlo. Y esa decisión no cambió. Decidieron matarlo y lo llevaron a la cruz. Que podamos aprovechar la bondad y la misericordia del Señor. Orar por aquellos que escuchan el Evangelio. Orar por nuestra familia para que ellos también reciban la palabra del Señor. Alguien podrá decir, parece mi hermano Carlos que yo blasfemé contra el Espíritu Santo porque hice tal cosa, dije tal cosa, ando con miedo, ando con temor, tengo tristeza. ¿Tiene miedo? ¿Porque cree que blasfemó contra el Espíritu Santo? De alguna manera, quédese tranquilo. Porque si tiene miedo, si tiene temor, si tiene tristeza, es una buena señal. Porque estos escribas no es que tuvieran tristeza, temor o dolor, sino que dice que rechinaban sus dientes de rabia porque lo único que querían era matar a Jesús. Un corazón duro.
duro que no puede ser perdonado. Y recuerden muchas veces que Jesús deja al hombre actuar. Dice, wow, no creo en Dios, no creo en el Evangelio. Me va bien en la vida, tengo todo lo que quiero, voy para donde quiero, soy un empresario exitoso, tengo plata, tengo esto. ¿Para qué necesito a Dios? Pero dice que el castigo, el juicio de Dios es dejar al hombre que haga lo que desea. Porque tenemos la impresión muchas veces que el juicio de Dios sobre el hombre es mandarle algún castigo, ¿cierto? Estoy enfermo, me va mal en los negocios porque Dios me está castigando. No necesariamente Dios actúa de esa manera. Muchas veces deja al hombre hacer lo que él desea porque lo ha desechado. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque quizás siendo semejantes a estos hombres, Dios tuvo misericordia de nosotros. Él nos llamó y Él nos eligió. Por lo tanto, si usted cree que ha cometido ese pecado y tiene temor, es una buena señal. Satanás muchas veces usa este tipo de pasajes, y como lo vamos a ver también más adelante en el estudio bíblico, en el libro de Hebreos, para poner temor en el pueblo de Dios, para poner miedo en los verdaderos hijos del Señor, ¿cierto?, que pueden perder su salvación. Tratando de convencerlos de que no son buenos hijos de Dios, que siempre andan fallando, que Dios no tiene misericordia, que nunca han sido verdaderos creyentes, ¿cierto?, y que están perdidos y que Dios no los va a perdonar. Dice que Dios puede perdonar todo pecado. Todo pecado. El pecado más grave Dios lo puede perdonar. Todos nuestros pecados, de hecho, han sido perdonados. Él perdonó todas nuestras faltas. Y si pecamos contra Dios, podemos ir. Si nos sentimos tristes, si creemos que hemos blasfemado quizás al Señor, podemos ir ante sus plantas. El libro de Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote de tal magnitud, de tal naturaleza. Dice que Él se duele de nuestras aflicciones, de nuestros dolores, y Él está 24 horas atento a nuestras oraciones. Él está ahí, esa es su función. No hay otro sacerdote, no hay otro hombre que pueda hacer esa función. Él está ahí y dice que está ahí para justamente defendernos de las acusaciones de Satanás. Al Hijo de Dios nadie lo puede acusar, ni nadie lo puede maldecir. Hay muchos creyentes también miedosos. Es que me tiraron tal cosa al jardín. Me hicieron un mal. Es que yo tengo una persona que me tiene envidia y está consultando con un brujo y tengo miedo porque me puede hacer algún mal. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios no tenía idea que había otro pueblo, que había otro rey que quería maldecirlo? ¿Se acuerdan? Y este brujo por todos los medios, Balaam exactamente, trató de maldecir al pueblo. El pueblo era perfecto, pero estaba la promesa, estaba el pacto, no de ellos, sino de Dios, de que su pueblo ningún brujo lo toca, ningún mal lo puede tocar. Y por lo tanto nosotros podemos dormir tranquilos, en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque Él nos guarda, porque Él nos protege. Para ir terminando, la madre de Jesús, María, sus hermanos, creían lo mismo que la gente hablaba y por lo tanto estaban preocupados. Y le dijeron a algunos, porque había justamente mucha gente y la familia de Jesús no podía ir directamente a Él y sacarlo. Y fueron a decirle,
Jesús, tu madre, tus hermanos están afuera. Y Jesús, aprovechando todo tiempo para justamente enseñar lo que es el Evangelio, le pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Son mis hermanos? Mi madre, mis hermanos, con amor compasivo, dice, estos son mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad de mi Padre. El vínculo familiar de la familia cristiana es superior al vínculo familiar natural. Es permanente y es eterno. Nuestros padres se mueren. Nosotros nos morimos. Se corta el lazo, se corta el vínculo. Pero el vínculo que nunca se va a terminar es la familia del Señor. Somos parte de la familia del Señor. Y recuerden lo que dijimos, esta familia incrédula más tarde justamente creyeron en Jesús como el resucitado. Y ya no solamente se identificaban de Él como mi hermano, sino que dicen esclavo del Señor, soy hijo de Dios. Por eso que tenemos que valorar la familia del Señor, la familia cristiana. No estamos diciendo, Jesús no estaba desdeñando su familia. Simplemente lo que quería dar a entender cuál es la relación permanente, qué es lo más importante, qué es lo duradero. Jesús es nuestro hermano, Dios es nuestro Padre. Y por lo tanto eso es lo que nos debe ayudar. Jesús nunca se presentó simplemente como un rabino, como un maestro más, tratando de mostrar un camino para servir a Dios, una serie de mandamientos, de actividades. No, sus palabras y sus actos eran de carácter divino. De ahí que los fariseos justamente quisieran matarle, porque entendían que eso es una blasfemia contra Dios. Justamente, en ese sentido, los escribas tenían razón. Si alguien se iguala a Dios, es una blasfemia. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Es un rabino? Como dice mucha gente, no, mira, no me vengas a hablar de Jesús, del Evangelio. No. Para mí Jesús es un buen maestro, como lo fue Buda, como lo fue Alá, como los grandes pensadores. Pero Jesús no dio esa opción. Así que cuando usted escuche a alguien hablar de eso, Jesús nunca dijo eso. A Jesús lo mataron porque Él se identificó como el Hijo de Dios. Por lo tanto, lo único que cabe es que nosotros digamos era un fanático religioso, un loco, o caer a sus pies. Tú eres el Hijo de Dios, mi Señor, mi bendito Salvador. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que Marco pretendió y quiso hacer. No solamente contar lindas historias de Jesús, sino que entendamos que Él es el único camino y la única esperanza para todos nosotros de vivir eternamente en la perdición o ser salvados y vivir eternamente en la maravillosa y gloriosa presencia de Jesús nuestro Señor. Para Él, honra y gloria.